Hola, hoy vamos a hablar cómo hacer que nuestros cambios sean permanentes y sean continuos. Cómo hacer para que las cosas que queremos cambiar en nuestra vida sea conseguir una pareja, mejores relaciones, una mejor estabilidad económica o cualquier cosa que queramos conseguir en la vida, que realmente esos cambios sí sean permanentes, sean constantes y no solamente que nos duren una semana o dos o tal vez un mes y luego volvamos al mismo patrón de estar sin dinero o de tener el mismo tipo de parejas que se nos siguen repitiendo o problemas en el trabajo del mismo tipo, etcétera, etcétera. Entonces vamos a hablar de que para nosotros lograr un cambio permanente tenemos que tener en cuenta algo que yo hablo en mi libro, del cuarto cerebro, una forma diferente de vivir. Voy a explicarles estos 6 niveles de cambio que tenemos que tener en cuenta. Son 6 niveles neurológicos que intervienen en todo cambio que nosotros hagamos. Esos 6 niveles vienen desde una propuesta de Robert Deal, donde él dice que hay un primer nivel que es el nivel del contexto, es decir, donde se desarrollan las situaciones. Ese nivel de contexto es el que yo llamo cosmético. A veces han escuchado que gente dice, oh, vamos a pintar la casa, vamos a mover los muebles para mover un poco la energía y eso nos va a ayudar. Eso es lo que llamo una solución rápida, pero que realmente no nos va a dar cambios muy profundos. Es a nivel solo cosmético. En el fondo las cosas siguen siendo igual. Tenemos un siguiente nivel, el que sigue, que es un poquito más profundo, que tiene que ver con nuestros comportamientos. Cómo nos comportamos en ese contexto. Esos comportamientos obviamente van a responder a otros niveles más altos. Pero digamos que las actitudes y los comportamientos, las acciones que yo tengo en ese contexto, ese sería el otro nivel. Yo puedo cambiar mis comportamientos, mis actitudes y puedo decir, bueno, yo voy a hacer un esfuerzo y mañana cuando esté interactuando con esta persona voy a evitar interrumpirla, que siempre tiendo a hacer eso, o mañana que esté haciendo esto ya no me voy a enojar y planeamos y hacemos un esfuerzo mental para que eso no ocurra y tal vez nos sirve la primera o la segunda vez. Pero a medida que pasa el tiempo y nos vamos relajando y se nos olvida, volvemos otra vez al mismo patrón y recibimos la misma retroalimentación. Es que siempre haces esto o lo otro. Entonces no es un cambio permanente. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo solo en el comportamiento. Tenemos que ir a un nivel mucho más profundo. El nivel siguiente del que tiene que ver con el cambio es de las capacidades. Es decir, las capacidades que desarrollamos a partir de necesidades que hemos tenido en el pasado o a partir de unos valores o creencias que podemos tener. Entonces desarrollo, por ejemplo, la capacidad de producir bastante y suficiente dinero o de manejar mis finanzas muy bien. ¿Por qué? Porque tuve una experiencia de tener pobreza en mi niñez y eso me ayudó a desarrollar grandes capacidades de cómo consigo dinero, porque esta es la necesidad que tengo ahora. Entonces a medida que crecemos desarrollamos una gran capacidad para eso. O por ejemplo, las personas que han tenido padres que no son para nada responsables, han sufrido esa irresponsabilidad de sus padres en muchas áreas y ellos desarrollan un gran sentido de responsabilidad y eso se desarrolla como una capacidad. Entonces podemos cambiar nuestras capacidades y yo puedo convertirme en una mejor persona en las finanzas y puedo educarme y puedo ir a cursos para cambiar ese aspecto o a lo mejor desarrollar una cierta capacidad técnica. Entonces esas capacidades las podemos desarrollar, nos requiere trabajo y nos requiere estudio para lograr eso. Ese es a otro nivel. Luego vamos a un nivel más alto. Ese nivel más alto tiene que ver con lo que son el sistema de valores y creencias. Tenemos un sistema de valores y creencias que básicamente dicta todos los niveles de abajo. Si yo tengo una creencia de que el amor implica sacrificio, pues yo me voy a desarrollar una capacidad de mucho sacrificio, porque quiere decir que estoy amando mucho y a medida que me sacrifico, pues entonces voy a estar demostrando en mis comportamientos de sacrificio que yo estoy amando a la otra persona, porque esa es la manera en que yo he concebido el amor, es sinónimo de sacrificio. Entonces vamos viendo cómo desde los niveles de las creencias, los valores, va dándonos cómo son nuestras capacidades las que desarrollamos y luego cómo esas capacidades van influyendo en los comportamientos y luego cómo esos comportamientos influyen lo que es el contexto.
Pero si vamos un poquito más arriba, vamos a hablar de las identidades. Hay un nivel neurológico que ocurre en el cambio que tiene que ver con la identidad. Entonces, creamos identidades a partir de lo que nos dicen. De pronto en la niñez nos dijeron, es que eres mal geniada, igualita a tu padre, o es que eres mentiroso, igualita a tu madre. Todas esas cosas nos van creando una identidad. O, es que es perezoso, siempre vas a ser perezoso, nunca eres capaz. Nos crean esas identidades, o a veces nos creemos identidades nosotros mismos, de ser demasiado responsables, no darnos oportunidad de flaquear o de tener errores, tenemos que ser perfeccionistas. Entonces creamos identidades y respondemos a esa identidad. No nos permitimos hacer algo diferente porque creemos y tenemos esa identidad fijada en nuestro interior. Y el último nivel de cambio tiene que ver con el que se llama sistema. El nivel de cambio sistema tiene que ver con lo que nosotros llamamos lo que es el universo. Esto se le puede llamar el universo, o algo que tiene que ver mucho más allá de nosotros mismos. Es algo en el que yo creo que estamos aquí para servir a otros, que no estoy aquí simplemente para suplir mis necesidades o para ser feliz y hacer lo que yo quiero, sí, pero también en que estamos a un servicio hacia el otro, de que estamos haciendo todo para un conjunto, para un beneficio común. No solamente es mi beneficio, sino que estamos haciendo algo por un propósito mucho más alto, que tiene que ver con la evolución de la humanidad, que tiene que ver no solamente conmigo y mi propia familia, sino que esa familia hace parte de un sistema más grande, que es una sociedad, y esa sociedad a la vez parte de un país. Entonces vemos esos 6 niveles neurológicos que intervienen en el cambio. Entonces, ¿cuál sería la clave para hacer que ese cambio sea permanente y sostenible? La clave para ese cambio es simplemente enfocarnos en los niveles más altos. Cuando quieran hacer un cambio en lo que sea, en cualquier área de su vida, lo primero que tienen que pensar es ¿dónde están mis creencias con respecto al dinero, por ejemplo? ¿O dónde están mis creencias y mis valores con respecto al amor? ¿El amor es sinónimo de qué para mí? ¿El dinero es sinónimo de qué para mí? ¿O mi trabajo es sinónimo de qué? Y ahí nos vamos a dar cuenta dónde tenemos que hacer la transformación. Si transformamos al nivel de la identidad, lo que creo que soy, entonces eso va a tener un efecto en todos los demás niveles abajo. Mientras que si haces un cambio en el nivel de abajo, que es en el comportamiento, que es básicamente donde todos nos enfocamos la mayoría del tiempo, no es suficiente. ¿Por qué? Porque yo siento esta gran necesidad de decir y de actuar de la misma manera siempre. Me va a requerir muchísima energía, muchísima concentración para no hacer lo mismo siempre. Si yo quiero cambiar el ser mal geniado, porque es lo que he recibido como una retroalimentación y me dicen que debo cambiar mi carácter, con simplemente hacer el esfuerzo mental y estar consciente de eso y tratar de hacerlo, sí, puedes lograrlo, pero va a ser mucho más de esfuerzo y aparte no va a ser sostenible. En los momentos donde tengas mayor estrés o estés en situaciones más difíciles que no las pensabas, inesperadas, pues obviamente va a salir esa manera tuya natural que siempre has tenido. Mientras que si vas al nivel más arriba, que tiene que ver cuál es mi creencia con respecto a mi carácter, ¿por qué me identifico con eso? ¿Por qué creo que tengo que reaccionar de esta manera en estas circunstancias? Entonces vas a encontrar que hay una historia que está sustentando el comportamiento que estás teniendo. Y entonces ahí es donde se va a hacer el clic, la transformación, porque vas a entender, vas a hacer una toma de conciencia. Ahí es cuando realmente vas a hacer un cambio permanente, y esto aplica para todo en la vida. Estos son los 6 niveles neurológicos de Robert Diel, que los hablo en mi libro, El Cuarto Cerebro, una forma diferente de vivir. Les invito a que lo lean para que aprendan mucho más. Esto es lo que quería compartirles en esta cápsula y nos vemos la próxima.